Padre, gracias te damos esta tarde por permitirnos estar aquí. Gracias, Señor, por reunirnos y te pido de tu gracia para ese tiempo de poder aprender lo que el escritor sagrado Santiago nos enseña, Señor, a través de su carta. Así que lo pedimos en nombre de Jesús que tú nos ayudes. Sabemos que eres bueno y si estamos aquí es porque quieres capacitarnos para poner en práctica lo que aprendemos. Así que te damos toda la gloria a ti. Gracias, Señor. Amén. Bueno, vamos a entrarle al estudio de esta carta. No sé si la han leído, pero está fascinante la carta de Santiago. Vamos a entrar en el capítulo 2, pero antes vamos a leer unos versículos del Antiguo Testamento para entender el capítulo 2. Porque hay cosas que si usted no las busca o no le pedimos que nos enseñe, pues vamos a leerlo muy por encima y nos puede hablar el Espíritu Santo, yo creo que sí, pero yo creo que es bueno entender el por qué que está escribiendo lo que estamos leyendo. Entonces, vamos a leer Deuteronomio capítulo 10, Deuteronomio capítulo número 10. Y después vamos a irnos al segundo libro de Crónicas, capítulo 19. Pero primero, Deuteronomio 10, versículo 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Y luego nos vamos a ir al segundo de Crónicas 19, 7. ¿10, 17? 10, 17. Porque Jehová vuestro Dios es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de personas ni toma provecho. Muy bien. Puedo ver que lo que es Dios para el pueblo, lo que tiene que ser para nosotros. Nuestro Dios es grande, Señor de señores, el Dios de dioses, es poderoso y temible. Y el segundo libro de Crónicas, capítulo 19, y el versículo número 7, dice la escritura. ¿Se lo tiene? ¿O yo lo leo? Dice, ¿sí? A ver cómo dice. Sea pues con vosotros el temor de Jehová, mirad lo que hacéis, porque con Jehová vuestro Dios no hay injusticia, ni acepción de personas, ni admisión de cohecho. Muy bien. Dos palabras que se repiten tanto en Deuteronomio como en segundo de Crónicas. No hace acepción de personas ni admite cohecho. Son las mismas palabras que se dicen en Deuteronomio. Y me encanta cómo dice aquí, mirad lo que hacéis. Recordemos que Santiago nos está escribiendo cosas prácticas para nuestra vida, cosas del diario. Y es que debemos recordar algo, que nosotros somos embajadores de Cristo. Nosotros estamos representándolo. Eso es lo que hace un embajador. Representa a una nación en un país que no es su nación. Y todo lo que hace ese hombre o mujer, que hay embajadoras, está hablando a la gente. Mira, ¿cómo es ese país entonces? Si este hombre o esa mujer es, ¿qué palabra? Es grosero, quiere decir que en su nación todos son groseritos, sí. Y grosero no hablo de malas palabras, que también, ¿no? Pero de simple hecho de no saludar, simplemente el hecho de no, de que llegas y me paso como Juan por mi casa, ¿no? Esas cosas. Nosotros somos representantes de Cristo. Y leyendo estos versículos podemos ver que la historia habla de muchas personas que fueron mal vistas sin conocerlas. Por decir, la historia bíblica en el primer libro de Samuel habla que el pueblo rechaza a Dios y pide un rey. Y entonces Dios pues, se los concede, está bien. Tiene que ser un rey, tiene que ser ese rey, tiene que ser del pueblo, según la ley. Y entonces se encuentran a Saúl, un hombre alto, un hombre fuerte, un hombre bien parecido. Y la gente dijo, este hombre es nuestro rey. Porque Saúl era alto, dice la Biblia que era más alto que todos, que le llevaba una cabeza
más alta que los demás. Entonces la gente dijo, este es él. ¿Sí? Este es él. Y la historia dice que aunque ante los ojos del pueblo era un hombre que podíamos decir un hombre que bueno, conocemos la historia que Saúl no era un hombre recto de corazón. Después de ese rey, ¿qué rey siguió? Después de Saúl, ¿cuál rey siguió? David fue el segundo rey. Ahora, a diferencia de David, de Saúl, la historia dice en el segundo libro de Samuel, usted lo puede leer después, segundo libro de Samuel capítulo 16, desde el 15 en adelante, pero del 16 en adelante, viendo que Saúl por su desobediencia había sido desechado por Dios, el profeta Samuel le dolió en su corazón y Dios le dice, oye, deja de llorar, ya no llores por Saúl, yo ya me escogí otro rey conforme a mi voluntad y él va a hacer lo que yo le voy a decir que haga. Y entonces va Samuel, le dice, ve al pueblo, y todos saben que cuando Samuel iba, pues no eran cosas así muy agradables. La gente misma le dice, oye, ¿vienes en paz? Y sí, yo vengo tranquilo, o sea, vengo a hacer sacrificio. Vengan conmigo, vamos a hacer sacrificio de paz. Y llega a la casa de Isaí. Es ahí donde Samuel le dice a Isaí, Dios escogió de tus hijos el que va a ser. Y entonces, pues llega el primer hijo. Llega el primero alto, fuerte, guapo, ojo azul, así como, muchos, así como el que me mandó el doctor, ¿verdad? Y de hecho el mismo Samuel se queda impresionado y dice, este es el que yo lo busco y yo se lo voy a leer. Dice en el segundo libro de Samuel, versículo 6, y aconteció que cuando ellos vinieron, a él vino Eliab, que era el primogénito, y dijo Samuel esto, de cierto delante de Jehová está su ungido. Otra vez la apariencia de un hombre, pues a todos deslumbró, ¿no? Incluyendo a Samuel. Y dice el 7, y Jehová respondió a Samuel, no mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Y de ahí nos seguimos, dice que llegó a Abinadab, y Samuel pensó que también era él, y Dios dijo, tampoco es este. Después llegó Sama, y tampoco era el elegido. Llegaron los 7 hijos de Isaí, y dijo Samuel, Dios no ha escogido a ninguno de estos. Le pregunta a Isaí, oye, ¿tienes otro hijo? Y el padre dijo, sí, ahí anda un chamaco, mugroso, ahí anda cuidando las ovejas. Ese que nadie, o sea, ni su padre lo quería, o sea, era algo grave, porque ahí anda por allá. Isaí y Samuel creyeron que eran los primeros, porque estaban así como yo, pero un poquito más alto, nada más, 2 centímetros más alto. Pero no eran esos. Estaba por ahí David. Y dice Samuel, pues no vamos a comer hasta que llegue este muchacho. Y entra este muchacho oliendo a chivo, y al pastor, una oveja, no sé a qué olía. Y dice así, entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió que era uno el menor, que apacita las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Y envió pues por él, y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos, y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Para los hombres, Saúl era el elegido. Para Isaí, los hermanos mayores eran los buenos, inclusive para Samuel, pero para ellos no era así.
Hasta que entró ese muchacho que la Biblia lo describe como hermoso de ojos, de buen parecer, y todo el mundo había rechazado a David, menos Dios. Dios no lo había rechazado. Y entonces conocemos la historia. Saúl es desechado, David, según Hechos, y lo que dice Dios de David, era un hombre conforme a su corazón. Ahora, hay historias también, o parte de la escritura en el Nuevo Testamento que también nos ayudan a entender un poquito lo que vamos a ver el día de hoy. Lucas capítulo 20. Lucas capítulo 20. Vamos a leer el versículo 21. Dice así, Lucas 20, 21. Y le preguntaron diciendo: Maestro, sabemos que dices y enseñas rectamente y que no haces acepción de personas, sino que enseñas el camino de Dios con verdad. Recuerda que en el Antiguo Testamento, tanto en Deuteronomio como en el segundo libro de Crónicas, vimos que Dios no hace acepción de personas, y a Jesús le dicen: tú no haces acepción de personas. En Hechos capítulo 10, Hechos capítulo número 10, y vamos a leer versículo 34. El contexto es cuando Pedro es enviado por el Espíritu Santo a ir a casa de Cornelio, que era un gentil. Pedro, como buen judío, pues tenía la costumbre de orar, oró, y dice la Biblia que mientras estaba preparando la comida, él tuvo un éxtasis y vio que del cielo descendía un manto con muchos animales. Y una voz le dijo: Pedro, mate y come. Y Pedro dijo: no, yo no voy a comer carnitas. No es la versión yo voy a comer cosa inmunda, que nunca he comido cosa inmunda. Y la voz le dijo: tú mate y come. Y dice que fue por 3 ocasiones. Esta visión después se le revela a Pedro el entendimiento de por qué fue esa visión. Porque Pedro fue enviado a la casa de un gentil, a alguien que no era judío, vamos a traerlo a nuestros días, alguien que no era cristiano. Y lo que él expresa en el versículo 34 dice, Pedro está diciendo esto: entonces Pedro, abriendo la boca, dijo: en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas. Entonces ya vimos un poquito en el Antiguo Testamento que Dios no hace acepción de personas. Ya vimos que a Jesús dicen: tú no haces acepción de personas. Pedro dice: Dios no hace acepción de personas. Y solamente para tener esta parte como introducción, en Gálatas capítulo número 2 y el versículo número 6 de Gálatas capítulo 2 versículo número 6 dice: pero los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido cuando en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. Y podemos volver a ver que Dios no hace acepción. ¿Qué tiene que ver esto con Santiago? Con el capítulo 2 de Santiago. Bueno, vamos a Santiago capítulo 2. Santiago capítulo 2, no sé si Julia tenga un título. Sí. Amonestación contra la parcialidad. Amonestación contra la... ¿Qué es eso? La parcialidad. En la Reina Valera contemporánea, comienza, bueno, voy a leer primero la Reina Valera normal de 60 y después voy a leer dos versiones diferentes. Versículo 1 dice: hermanos míos, que vuestra fe en nuestro Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. En la Reina Valera contemporánea dice: hermanos míos, ustedes que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo, no deben hacer diferencia entre las personas. Y me encanta cómo es la Biblia de las Américas. Dice: hermanos míos,
no tengáis vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo con una actitud de favoritismo. Y me encanta esta versión porque en el título dice el pecado de la parcialidad. Según lo que podemos ver, lo que hemos visto, Dios no hace acepción de personas, Jesús no hizo acepción de personas y no la sigue haciendo, y Pedro y Pablo, uno en Hechos y otro en Gálatas, dice Dios no hace acepción de personas. Y lo llama un pecado, el hacer favoritismo hacia una persona. Vamos a seguir leyendo Santiago 2, dice, porque si en vuestra, ¿qué? Congregación. A ver, ¿en dónde? Congregación. En nuestra iglesia. Entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miras con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú ahí en pie, o siéntate aquí abajo bajo mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Híjole, ponme la otra. Recordemos que el capítulo 2 habla del servicio compasivo, lo que el cristiano hace. Y si un cristiano hace distinción entre uno y el otro, le es tomado como pecado. Dile que tienes a tu lado, esa fue para ti. El ejemplo es muy claro, dice, porque si en nuestra congregación o en nuestra iglesia entra alguien, económicamente hablando, bien, ay, hermanito, por favor, siéntese, y llega un andrajoso, ay, quédate, vigílalo, échale ojito, ¿no? Échale ojito, porque no estamos en una distinción de personas, no estamos distinguiendo a las personas. Yo entiendo, por decir, en los aniversarios o viene un invitado a compartir, es obvio, por honra, hermano, siéntese, vamos a comer. O sea, es ilógico. O sea, usted tiene un invitado, o sea, una fiesta, no sé lo que, y tiene un invitado especial, le va a atender. A los demás también los va a atender, pero cuando hacemos distinción de que la hermana no, atiéndeme a la hermana, porque así tienes. Que aporta mucho. Ya que ni 2 pesos dan. Estamos haciendo distinción de personas. Y luego dice el 5, hermanos míos, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Y Dios ama tanto a un rico que no confía en la riqueza, sino que ama al Señor. Lo ama igual que a uno que es humilde o pobre, vamos a ver. Cuando hay gente que dice, pues aquí su pobre casa, bueno, usted está diciendo que es pobre, pero delante del Señor nos bendice rica y abundantemente, nos da lo necesario. Jesús no tiene un corazón de favoritismo para unos o para otros. Y nosotros estamos representando ese reino. Estamos representando a este rey. Pero si me voy a juntar con el que tiene y al que no tiene, ni te conozco. No estamos haciendo distinción de personas. Es enfático Santiago en la iglesia, donde todos llegan, y llegan porque, mira, sí sabemos y entendemos que puede ir gente solamente a buscar un favor. Sí, yo lo puedo entender, que nada llega para comer y no buscan, yo lo puedo entender, pero no podemos, no deberíamos, no debemos hacer distinción de personas, decir, sí es cierto que hay que tener cuidado, porque cada vez vemos corazón, no sabemos, y mañas menos, ¿verdad? Pero siendo una persona por la iglesia, debemos entender que un día Dios tocará su corazón a través de nuestras acciones hacia ellos.
O sea, no se trata de que seamos la casa de beneficencia de muchos, no podemos hacerlo, pero sí de recibir a la gente, porque mire, si es una persona drogadicta, que le ves que tiene un ojo entre tanto tatuaje en su rostro, que tiene una preferencia sexual diferente a la bíblica, a la natural, tú y yo no podemos ser excepción. Y ojo con lo que estoy diciendo, no estoy diciendo que debemos apapachar el pecado, tenemos que ser, por amor, hablarle del amor de Dios y del pecado que está practicando, pero no podemos decirle, tú no entres, porque de Jesús también lo vio de esa forma. Jesús, siendo el Hijo de Dios, entró a casa de un leproso y estando ahí comiendo con él, llega una mujer pecadora detrás de él, se pone a llorar, se pone a enjugar sus lágrimas, rompe su frasco de alabastro, lo unge, y ese fariseo dijo, si este fuera profeta sabría quién es esta, no debería estar aquí. La empieza a juzgar, pero Jesús le dijo esto, oye Simón, yo entré a tu casa y no me diste el beso, entré a tu casa y no pusiste para lavar los pies, pero esta que tú has criticado lo ha hecho. Y entonces a veces, ay, entonces ¿qué tiene? Vamos a juntarnos con él. No, nosotros no podemos ser así, no podemos o tener favoritismo. No es apapachar ese pecado, pero es no verlo con malos ojos, sino verlo con los ojos de Jesús. Porque así es como Jesús nos vio a nosotros. ¿No éramos nosotros de esos vil menospreciados? De esos pobres en espíritu de cuales Dios nos sacó, no merecíamos, pero Él nos rescató. No éramos nosotros de esos, ¿y por qué nosotros hoy como cristianos somos de que, o sea, el papi, era palomita? No. Debemos mostrar el amor, una actitud de compasión, de que se sienta bien, que puede encontrarse con Cristo. Eso ayuda a que las personas se sientan bien. Y Santiago lo llama, en el versículo 9, lo llama pecado, dice, pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado, y quedáis convictos por la ley como transgresores. Y es importante que nosotros entendamos que lo que Santiago quiere que hagamos es que no seamos así, que reflejemos el amor, que reflejemos la misericordia de Dios. ¿Por qué? Porque dice el versículo 8, si en verdad es cumplir la ley real conforme a la Escritura, amarás ¿a quién? A tu prójimo. ¿Como quién? Como a ti mismo. Bien haces. No es el que amo al que aporte más. No es el que amo más al que me invita a los tacos de los chavos. No se trata de eso. Se trata de amarnos los unos a los otros y que la gente conozca ese amor a través de nuestras acciones con ellos. Es el amor a los demás. Mire, Jesús vino a morir por la humanidad, no importando el color, el origen, no importando eso, vino a morir. Que la gente lo ha rechazado, eso es otra historia. Pero yo recuerdo a un pastor, un pastor, que en su iglesia entraron dos personas que se conocen como lesbianas, eran pareja, y dice, yo las vi, y desde que las vi dije, o sea, las vio, las identificó, y a la gente dijo, no le digan nada, no quiero que le digan, salúdenla, recíbanla, acomódenla, no quiero que digan otra cosa. Dice que así fue, la gente, ellas llegaban, se sentaban, escuchaban, se despedían, la gente la despedía, se iban, no les dijeron nada de nada. Y hasta que después de un tiempo una de ellas llegó y dijo, pastor, quiero confesar mi pecado, me arrepiento de mi pecado, creo que Jesucristo me ha salvado,
lo quiero decir como mi Salvador, y he terminado la relación con esa persona porque no es grata delante de Dios. Nadie le dijo nada. Simplemente lo que hizo la iglesia es mostrar el amor de Cristo. Digo, al muchacho este que viene, el domingo dijimos, bájale 2 rayitas a tu tono, nada más. Porque entiende que es un lugar santo. Y, ay, sí, perdón, nada más. Hay que enseñarle que si va a venir, si va a estar, que respete. Eso es parte de él. Pero no es de señalar, no es de menospreciarlo. Es de hacerle ver que Dios le ama. Llegó muy niño, muy chiquito, venía aquí. Por diferentes cosas se ha apartado, pero así nos ha pasado. Se van con una semilla. ¿Por qué regresan a una iglesia? Porque saben que está la verdad ahí. Porque saben que los cristianos debemos demostrar el carácter de nuestro Padre. Y no sé, yo creo que si fuera por nuestra linda cara, no sé usted dónde estaría, pero yo sí sería salvo. Pero no es por mi linda cara, porque Jesús no hace excepción de personas. Él vino a morir. Bueno, yo y Miguelito seríamos salvos. ¿Para qué no se tamaño? Nosotros éramos lo que Pablo dice en 1 Corintios, capítulo 1. Nosotros éramos esto, capítulo 1 de 1 Corintios. Versículo, vamos a leer desde el 25 hasta el 31. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, escucha cómo dice, vuestra vocación, nuestro llamado de parte de Dios, dice que no son muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Nosotros éramos lo vil, éramos lo menospreciado, éramos lo necio, éramos lo peor si usted quiere. Tal vez yo nunca adulteré, yo nunca maté, yo nunca me drogué, no, pero sin Cristo éramos eso. Y Dios nos salvó, por eso dice el 30, más por él, o sea, por la gracia de Dios, somos lo que hoy somos. ¿Qué somos hoy, Daniela, en Cristo? Salvo. ¿Qué somos nosotros en Cristo, Dana? Hijos, por él, no por lo que nosotros hicimos. Es por él. Nosotros, por esa gracia, hoy somos lo que somos. Somos personas rescatadas que estamos siendo transformadas y que están dispuestas a ese mover del Espíritu Santo que nos lleve a no tomar favoritismo hacia unos o hacia otros. Si usted dice, yo no maté, yo no he robado, pero es favoritista, o sea, es parcial, tú sí y tú no, o tú conmigo, y tú, mire, es como cuando nos sentamos a los convivios, mi grupito, oye, el grupito, acá te muestran, y por allá los relegados. No estamos haciendo asesión de personas. Los que no son de mi familia. De mi familia, Tú aquí conmigo, no, pero no, ay, quítate tú, ¿y qué sientes? No estamos tomando o siendo gente que busca solamente agarrarse a sí mismo,
Por eso dice, regresando a Santiago, capítulo 2, versículo 11. Santiago, capítulo 2, versículo número 11. Dice, porque él que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si cometes adulterio, pero matas, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así somos. Gente favoritista, no sé qué palabra usar. Vamos a dejarlo en parcial. O sea, que nos volvemos jueces, solamente por la apariencia de la gente. Y Santiago es claro en muchas cosas. Los ricos los van a meter en broncas. Lo voy a parafrasear y lo voy a resumir. Los ricos, porque las personas que recibieron esta carta eran perseguidas, eran criticadas. Y dice Santiago, los ricos blasfeman el nombre del Señor. Pero tú quieres juntarte con un rico. Y cuando llega el pobre, ay no, tú no te juntas con él. Porque vivimos en una sociedad muy materialista. Si yo les preguntara cuál es su nuevo celular, amigo. El de la manzanita. Amigo, tú tengo un chicharito. Pobrecita. No inventes. Si decimos no mato, no adultero, no robo, pero hago acción de personas, estoy quebrantando toda la ley. Porque la ley consiste en amar al prójimo, así como Dios te ama a ti. También lo ama a él. Necesitamos aprender a no ser gente que solamente selectiva. Gracias por esa palabra. Ahora, eso nos lleva a la siguiente parte de este capítulo 2, versículo 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Aquí en este capítulo podemos tomar el versículo como principal, que dice el 18. Pero algunos dirán, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe por tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ok, ¿tú tienes fe? ¿Tú tienes fe? Amén. ¿Y cómo es con el pobre? Jesús se sentó a comer con todo tipo de personas. De hecho lo criticaron, mira este bebedor, comelón, se sienta con publicanos y prostitutas. O sea, lo criticaron. Los señores lo vieron, ay, este es el Mesías. Ay, no. De hecho, cuando estaba en la cruz, muchos dijeron, tú eres el Mesías, pues bájate. Tú que eres el Mesías, mentiroso. O sea, le empezaron a ver y a hablar mal de él. Tú tienes fe, muéstramelo con tu actitud hacia los demás, hacia las personas que te rodean. Porque debemos entender, la fe y las obras no están peleadas. Muchos equivocadamente han puesto el debate de que la fe es más importante que las obras, pero ni Pablo ni Santiago están peleados en este asunto. Nosotros somos los que nos peleamos. Cuando Santiago dice, tú tienes fe, muéstramelo por tus obras, está diciendo, demuéstrame que eres cristiano, demuéstrame que vives lo que predicas. Es lo que está diciendo Santiago. ¿Tú tienes fe? Sí. Entonces vívelo. Vívelo en tu comportamiento, en tus actitudes hacia las personas. Muchos han equivocado en este punto. La fe que habla Pablo en Efesios 2:10 dice que por la fe somos salvos. Y la fe que me lleva a la salvación produce en mí el anhelo, el deseo de hacer buenas obras.
No está peleando una cosa con la otra. Simplemente que hay gente que dice, no, es que primero la fe, pues sin fe no hay salvación. Pero ya soy salvo, ya tengo a Cristo, ya soy hijo, ya soy salvo. Ah, bueno, ahora mi vida tiene que demostrar lo que estoy predicando. No lo busque, pero Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Usted recuerda Mateo 5:16, ¿verdad? ¿Qué somos nosotros? La sal, ¿Y qué más? la luz. La luz. Y sin la sal no hay sabor en la comida. Si un cristiano no está viviendo lo que predica, la vida allá afuera no tiene sentido para la gente que lo conoce. Es cristiano, pues a ver, muéstramelo. Es cristiano, sí, pues la Biblia dice. Yo estaba en una película de mi amigo La Roca, es sobre fútbol americano, y en la escena dice uno, no, me sé muchas las escrituras, pero que no se trata de mostrar favor a las otras personas. Y el hombre dice, sí, está bien, sí, vamos a jugar. Bueno, ok, tú tienes fe, tus obras me tienen que dar testimonio de tu fe. Somos la sal, somos la luz. ¿Y la luz dónde se pone? Me voy a cuidar, pero ¿en qué parte? Arriba. ¿Para qué? Para que alumbre a todos están abajo. Pues tú tienes fe, tu luz tiene que brillar en medio de la oscuridad. Por eso Pablo dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y ese anduviésemos no solamente el domingo, es todos los días. Entonces, regresando a Santiago, usted nos ha movido de Santiago, capítulo 2, versículo 14, dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Entonces ya establecimos que la fe y las obras no están peleadas. Tu fe la tienes que manifestar en todo lugar, por medio de buenas obras. ¿Cómo? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros les dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. ¿Cuánta necesidad no podemos ver en la gente? Y es cierto, podemos orar y debemos orar por las necesidades de las personas. Voy a orar, este es un acto de fe y es una buena obra. ¿A ti te han pedido que ores por él? ¿Alguien te ha dicho, oye, quiero que ores por mí? Esa es una buena obra. Yo voy a orar, voy a creer en Jesús y Dios va a hacer su voluntad. Si te dicen, oye, quiero que ores por mí. No, o sea, que se me meta algo, espérate. No, voy a mandar la petición al grupo de oración. Ok, sí. Pero si a ti te piden algo, si tú sabes de alguien que tiene una necesidad y no haces algo por él, tu fe está muerta. Mira, mi hermana me dice, mándale un devocional a tal persona y mira, ni se ha de acordar de mí, yo estoy orando y diciendo al Señor, ¿cómo le voy a hacer? Tipo capaz que viene y me tira tres patadas porque sé que es violento. ¿Cómo le hago? Y me dice, pues nada más mándaselo así ya. O sea, tengo fe de que ese mensaje le va a ayudar, pero tengo que poner en acción mi fe. ¿Cómo? Mandándole un audio, mandándole un saludo, mandándole un Dios te bendiga. Y en dado caso que se requiera, porque aquí estamos de cosas materiales. Hay un hermano que tiene una necesidad, pues voy a orar, pero tú tienes el recurso. Tú tienes en tu pequeño closet 80 abrigos, todos amontonados, ahí están ahí todos. Y tienes un hermano que no tiene un abrigo, yo voy a orar para que usted dé un abrigo. Y tienes tú 80 en tu closet.
Te compras zapatos que no te has puesto desde hace 2 años y no los quieres tirar porque son de marca, ¿no? Espérate, de catálogo, no, costó, ¿verdad? Y ves a uno que no tiene, ay, pues mira, saqué estos que ya tienen un hoyo pero los buenos que no te pones, ¿de qué sirve que tú dices que tienes fe? Si al que ves con necesidad no le estás cubriendo su necesidad. Podrá la fe, dice Santiago, esa fe es muerta. Porque yo tengo fe y Dios me ha provisto. Es como para ver qué hacemos con las promesas de Dios nosotros. ¿Cuántos conocemos Salmo 23.1? Amén. ¿Qué dice Salmo 23.1? Yo voy a tomar nada me faltará. ¿Queremos esa promesa? Sí. ¿Queremos esa promesa? Sí. O sea, nada nos va a faltar. ¿Seguro? ¿Estás seguro? Sí, amén. Aventa tu mano y dile, estoy convencido. ¿Y tus ofrendas? Ay, no, Señor, es que no me va a alcanzar. Pero Jehová es tu pastor y nada te va a faltar. Sí, amén. Y entonces, ¿por qué en la economía hizo un pastor cachín? ¿Por qué? Tienes fe y ves una persona con necesidad que no, que hay gente que sí es abusiva, ¿verdad? Que pues ¿cómo decirlo? Vivida, o sea, el quisiera siempre va a dar dinero. Hay que ser sabio de Dios, pero tú sabes de una verdadera necesidad y tú tienes la forma de cómo ayudarle, compártelo. Eso es poner la fe con las obras. Pones en práctica lo que tú y yo decimos que somos. Porque Santiago aquí está diciendo, mis responsabilidades es con Dios. Tengo una fe en Dios y Dios me provee para poder bendecir a otros. ¿No recuerdas que Dios le dijo a Abraham, te voy a bendecir? Tomamos mucho esa promesa a los cristianos hoy en día. Ay, padre, es que tú le dijiste a Abraham y yo soy hijo de Abraham. Y yo sé que vas a bendecir, ok, te voy a bendecir para que bendigas A otros. Supongo que. Entonces, ¿dónde está tu fe? Cuando somos gente que de verdad reconocemos nuestra condición de la misericordia de Dios, de donde nos sacó Dios, inevitablemente debe producir obras de amor. La fe que salva, la que dice Pablo, me lleva a la obediencia a la palabra de Dios que tengo que poner en práctica, en acción. Si no, mi fe es muerta. Y vamos a ir terminando. Versículo 20. Mas ¿quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Usted que ya leyó la Biblia se acuerda de esa escena, ¿verdad? Abraham, ven aquí, Señor, toma a tu hijo, tu único, a quien amas, Isaac, y ve y ofrécelo. ¿Y qué hizo Abraham? ¿Por qué? Obediencia. ¿Por qué obedeció? Por fe. Porque tenía fe. Ya, de hecho creo que es en Romanos, donde habla también de este mismo asunto de Abraham. Romanos 4. Versículo 17 dice: como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fuesen. Él creyó, saludo a Abraham, él creyó en esperanza, contra esperanza, para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se le evitó en la fe considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo casi de 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios,
plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe fue contada por justicia. Y vemos lo que es lo mismo que dice Santiago. ¿No ves que la fe actuó juntamente con las obras? Él creyó y obedeció. La fe y las obras no están peleadas. ¿Tú tienes fe? Amén. También los demonios creen y tiemblan. Y muchos cristianos, tengo fe, pero no hago lo que me dice la Escritura. Tu fe es muerta. Y llévalo a todo contexto de tu fe. ¿Tienes fe que Dios proveerá? Amén. Lo creo, Señor. Obedece. ¿Crees que Dios puede usarte pasar? Amén. Ora por enfermos. ¿Crees que Dios te puso para ganar un alma para Cristo? Amén. Predica el Evangelio. Llévate unos folletos y compártelos a la gente. No sabes lo que Dios hace. Yo tengo fe que mi vecino va a venir un día al templo. Compártelo. ¿Tienes fe? Muéstralo por tus obras. Porque el ejemplo de Abraham es el que muchos hemos tomado para decir, la obediencia a Dios desata su poder. Pero hay que tener fe. Porque hay muchos que somos como aquellos hombres de Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10. Para ir terminando. Lucas 10, del 25 en adelante. Amén. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa de la vida eterna? Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y le dijo, bien has respondido, haz esto y Vivirás. o sea, ¿tienes fe en la promesa de Dios? Sí. ¿Conoces la Escritura? Sí. Pues vívela. Sí, amén. Haz esto y vivirás. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? Qué chistosito, ¿verdad? Luego que Jesús no lo dice, le dijo, te estoy hablando, chana, para que le entienda Juana. Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron dejándole medio muerto. O sea, un hombre con necesidad. Una familia con necesidad. Hombre, mujer, joven, niño, con una necesidad. Y aconteció que descendió un sacerdote. ¡Ay, qué padre! O sea, porque la Biblia dice que nosotros somos ahora reyes y sacerdotes. O sea, nos ponemos títulos que no practicamos. Porque llegó un sacerdote que conocía la ley. Sabía lo que decía la ley. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Y descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole, ¿qué hizo? Se pasó de largo. Eso habla de que este hombre era egoísta. ¿Y cuántos egoístas no hay dentro de las iglesias? Vive la necesidad. Primero yo. Y luego, y el último. Y luego dice, y así mismo un levita, esos están de moda ahorita, levitan para hacer todo. Levitan orar, levitan predicar, levitan de todo, hasta levitan de echar la mano a la gente. Así mismo un levita llegando cerca de aquel lugar, viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia. Eso es lo que tenemos que aprender de lo que dice Santiago. Las acciones de las buenas obras no son para que nosotros seamos vistos.
es para mostrar el carácter de Dios hacia los estados, que es misericordioso. Nuestro Padre es misericordioso. Jesús es misericordioso. Y es lo que espera la gente que vea en nosotros, ve de nosotros. Vuelvo a decirlo, andan mal, sí, con amor. Oye, eso no está bien. Pero dejar que el Espíritu Santo haga lo que tiene que hacer. El samaritano no era un judío de linaje puro, era una mezcla de razas. Vamos a un término, un mestizo, no sé si esté bien dicho, era un mestizo. El sacerdote tenía que ser de la tribu de Aarón, de los hijos de Aarón. El levita venía de la tribu de Leví. O sea, eran puros, pero no hicieron nada de lo que la ley había dicho, de lo que Dios había dicho. Él no hace acepción de personas, y estos dos primero hicieron acepción de personas. No, Jesús llegó un día cansado del camino, se sentó ahí en el pozo de Jacob y llegó una samaritana, una mujer. Y llegó un discípulo y dijo: ¿qué estás haciendo, Jesús? Yo no entendía. Pero esa mujer, necesitada de verdadero amor, porque 5 maridos había tenido y el que tenía no era su marido, o sea, no había encontrado el verdadero amor hasta que llegó Jesús a su vida. Hasta entonces encontró el verdadero amor. Y de esa conversación, de ese acto de Jesús, se levanta una mujer y va y le predica a su nación. Era mal vista por la gente. Ahí viene la samaritana, no tiene el nombre la mujer. Ahí viene la samaritana. Pero Jesús y la vio como nos ve a nosotros. Y nos mostró misericordia. Y nos mostró su perdón. Y ella quiere que nosotros hagamos lo mismo. ¿Con quién es? Con la persona que tal vez menos pienses, menos te imagines que un día Dios te va a poner ahí para que tú seas esa luz, seas esa sal que le va a cambiar la vida a través de predicar el Evangelio. El samaritano se acercó, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó del viaje. Yo me imagino, ¿no? Dice la Biblia, yo me imagino que este hombre venía montado en su caballito, en su burrito, y él se baja y sube al herido a su animalito de carga. No sé qué tanta distancia había, pero él se fue caminando, jalando el animalito y el herido descansando. Dime tú cuántas veces hemos hecho algo similar. Te veo en estado, yo te voy a ayudar. Porque tengo una fe de que Dios nos va a proveer para sacarte adelante. Dice, poniéndolo en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. El otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo: cuídamele, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Y dice: ¿quién pues de estos 3 te parece que fue el prójimo al que cayó en manos de ladrones? Él dijo: el que usó misericordia con él. Entonces Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Dile a que tiene a tu lado: esa fue para ti. Ve y haz lo mismo. Lo mismo que hizo Jesús contigo y conmigo, hay que hacerlo con la gente. ¿Se lo merecen? ¿No se lo merecen? Tú haz lo que Él te dijo que tienes que hacer. Muestra que eres un embajador, un representante del reino a través del trato no selectivo con las personas. Yo sé que a algunos nos caen más bien unos que otros, no lo sé. Pero Dios no tiene favoritos. Dios no tiene favoritos, tiene hijos. Y a todos nos ama por igual. Sí, amén. Algunos guapos, como ustedes, y otros más guapos, nos ama igual, el Padre nos ama igual. Pero quiere que representemos
su reino. Porque ser cristiano, para ustedes dos, es más que una declaración de fe. Es más que un bautizo. Porque cuando juzgamos a la gente no estamos representando a Dios ni a Cristo. Él no tomó partido ni para un lado ni para otro. Él nos amó a todos por igual. Sí, amén. Por eso el bautismo es: muero al pecado, al estilo de vida de antes, a mi yo, y ahora me levanto en el poder del Espíritu Santo, una nueva criatura. Ahora demuestro cómo es mi Padre. Sí, amén. Así que con eso terminamos. El amor de Dios no solo se manifiesta con un saludo, sino con un apoyo, con tolerancia, con paciencia. En su momento, con una corrección a actos indebidos. Eso es mostrar el amor de Dios. Y demuestro mi fe cuando estoy orando por alguien que no anda muy bien, pero estoy orando por él. Cuando perdono las ofensas, cuando ayudo a los necesitados, cuando aconsejo a alguien, cuando visito a alguien que lo necesita. Nuestra hermana Ana, la familia no está pasando nada bien. Nuestra hermana Manuela tampoco está pasando nada bien. Pasó el sacerdote, pasó el levita, y ninguno hizo caso de la necesidad. Es demostrar que tengo fe cuando pongo en práctica lo que por lo menos este capítulo de Santiago nos enseña. Que ser cristiano es un servicio con pasión, que es lo que tú haces. Vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que nos ayude a poner nuestra fe por obra. Amén. Padre, te damos